Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Le advertí a mi esposa. Si invitas a tu jefe a tu cumpleaños, renuncio. Lo hizo. E incluso lo llamó mi invitado más especial. Cuando regresó, su jefe estalló y le gritó a toda la empresa. Su abogado ya me había llamado. ¿Qué le hiciste? Uno pensaría que, después de 6 años de matrimonio, mi esposa, Camille, sabría que no me ando con farol. No soy de los que sueltan amenazas vacías como quien lanza confeti en una fiesta de Nochevieja. Cuando hablo, lo hago con el peso de mi título de abogado y el agotamiento emocional de un hombre que ha visto su matrimonio hundirse como el agua de la bañera, que simplemente no se rinde. Así que, cuando la miré fijamente mientras tomábamos un café caro un martes por la mañana y le dije, si invitas a tu jefe a tu fiesta de cumpleaños, me voy. No fue una frase cursi, dicha para causar sensación. No era que estuviera celosa, insegura o cualquier otro término de psicología popular que probablemente buscaría en Google para justificar que me ignorara. Fue una advertencia de supervivencia. De esas que le das a alguien antes de pisar una mina terrestre disfrazada de contacto de LinkedIn. Pero, claro, se rió. No fue una risita educada. No, fue esa carcajada enorme, como si acabara de contar el chiste más gracioso de la historia. Tranquilo, Mason, dijo, agitando la mano como si intentara hacerme desaparecer. Con la otra mano, revisaba su teléfono, probablemente ya añadiendo a Grant a la lista de invitados en su cabeza. Solo es mi mentor, dijo, con esa mirada de quien habla de un santo. La palabra mentor parecía algo que usaría para referirse a Gandhi u Oprah, como si este hombre fuera una especie de gurú corporativo iluminado, bajado del cielo solo para bendecir su carrera con su infinita sabiduría. Mientras tanto, me quedé allí sentada, pensando que los mentores no suelen escribirle a medianoche mensajes como, no olvides el vestido rojo. Mi favorito. Pero qué sé yo, ¿verdad? Solo soy su marido. El tipo que paga la mitad de la hipoteca y que, al parecer, solo existe para comprar cualquier narrativa que ella invente. Esta semana habló de desarrollo profesional. Sí, mentores, ¿verdad? Porque nada representa mejor el desarrollo profesional que un hombre casado enviando un mensaje a una mujer casada recordándole el color del vestido que quiere que use. Seguro que esto está muy presente en los manuales de los gurús del liderazgo, probablemente justo después del tema de la sinergia y antes de los cambios de paradigma. Todo el asunto me dio escalofríos. Pero mencionarlo solo me ganaría otro sermón sobre lo poco que entiendo de dinámicas de oficina y lo crucial que es el networking para el marketing. Claro, cariño. Haz networking como quieras. Pero no te sorprendas si tu networking empieza a parecer una aventura amorosa a punto de suceder. Ya podía ver el desastre desarrollándose en tiempo real, como ver subir una barra de carga en la peor descarga del mundo. 1 punto, 2 puntos, señal completa, conexión terminada. Bienvenido al infierno. La población, mi matrimonio. Camille tenía la molesta costumbre de confundir atención con admiración. No distinguía entre alguien que respetaba sus habilidades profesionales y alguien que simplemente intentaba molestarla. Para ella, cada cumplido era genuino. Cada mirada persistente y atrevida era un reconocimiento a sus habilidades para la campaña. Y cada mensaje de texto nocturno, solo el jefe demostrando su compromiso con el éxito del equipo. Mientras tanto, yo estaba allí sentado, observándolo todo como quien ve un accidente de coche a cámara lenta. Y, por supuesto, adopté la estrategia de fingir que me importaba su drama de oficina, porque eso es lo que se hace cuando se está casado, ¿no? Escuchar, asentir, hacer muecas de apoyo, mientras calculaba internamente cuánto costaba un buen abogado de divorcios hoy en día. Esa noche, mientras Camille estaba sentada en nuestro sofá, rodeada de pantallas de portátiles y hojas de cuaderno, parecía una organizadora de fiestas dirigiendo una operación militar. Había encargado globos metálicos y un pastel personalizado con sus iniciales, como si el fondant fuera el colmo de la sofisticación. Le estaba haciendo una petición completamente diferente. Algo que ella no se imaginaría. Porque mientras ella debatía si el oro rosa o el dorado champán le iría mejor con su estilo de cumpleaños, yo cogía mi portátil, abría un navegador seguro y empezaba a redactar un correo electrónico para el departamento legal de mi oficina. Porque la verdad de estar casada con un director de marketing que coquetea por diversión y trata los límites profesionales como si fueran meras sugerencias en lugar de reglas es esta. Guardas recibos, documentas y te preparas. Llámalo paranoia si quieres, pero yo prefiero ese término, estratégicamente cauteloso. He pasado los últimos 6 años observando a Camille desarrollar su carrera con la flexibilidad ética de una instructora de yoga, rompiendo reglas que desconocía. Es encantadora,
Debo admitirlo. Puede entrar en cualquier sala y tener a todos comiendo de su mano en 5 minutos, riéndose de sus chistes, asintiendo con sus ideas, como si fuera la persona más fascinante que jamás hayan conocido. Es un talento, la verdad. Un talento que le ha sido muy útil profesionalmente y que ha convertido mi vida en una pesadilla personal. Porque cuando eres tan bueno actuando, convenciendo a la gente de la realidad que vendes, las fronteras se difuminan. ¿Qué es real? ¿Qué es solo estrategia? ¿Qué es Camille siendo Camille? ¿Y qué es Camille tomando decisiones terribles que les van a estallar en la cara a ambos? No necesitaba ser Sherlock Holmes para saber a dónde iba esa fiesta de cumpleaños. Grant Whitmore, su jefe, el tipo que le firma los cheques y aparentemente es el héroe de su vida profesional, iba a aparecer. Aparecía con un regalo caro y considerado, solo para demostrar que la conocía de verdad. Yo hacía algún brindis o un discurso que rozaba lo inapropiado, pero nunca pasaba de la raya. Porque tipos como Grant son maestros en negar pruebas con esa clase de negación plausible. Y Camille brillaba bajo toda esa atención, como si la hubieran conectado a un enchufe, o tal vez solo fingiera ignorar cómo se sentía todo. ¿Cómo me hacía sentir? ¿Cómo? Nos hacía parecer pareja, claro. Pero no importaba. Ella quería la fiesta. Quería que Grant estuviera allí. ¿Quién soy yo para arruinar su día especial? No soy un monstruo. No voy a arruinar su cumpleaños con rabietas ni ultimátums. De todas formas, lo ignoraría. No, iba a hacer algo mucho más inteligente. Iba a prepararme. Porque Grant Whitmore no era solo su jefe. Grant Whitmore era el director ejecutivo de Whitmore and Associates, una mediana empresa de marketing que recientemente había estado en mi radar por prácticas financieras cuestionables. Nada concreto todavía, solo rumores, señales de alerta, el tipo de cosas que hacen que los abogados de cumplimiento como yo empecemos a investigar. Y, atención, me acababan de asignar a la revisión preliminar. ¿Conflicto de intereses? Sin duda. El tipo de cosas que pueden arruinar la carrera de alguien si no se revelan y gestionan adecuadamente. El tipo de cosas que hacen que una esposa que publica fotos en Instagram con la etiqueta invitada más especial parezca un desastre inminente. ¿Lo sabía Camille? Claro que no. Nunca me preguntó por el trabajo, nunca le importó más allá de preguntas vagas sobre si mi día había sido bueno o estresante. No tenía ni idea de que estaba enterrado entre archivos que podrían enviar a su valioso mentor directo al infierno corporativo. Así que, mientras ella cantaba cualquier canción pop que sonara en sus auriculares y dirigía invitaciones con su caligrafía perfectamente curva, yo abría documentos seguros y tomaba notas, por si acaso. Porque soy de los que prefieren opciones. Me gusta ir 10 pasos por delante, negarme a ser el marido idiota que no esperaba nada. Llámalo mezquino, llámalo calculador, llámalo como quieras. Yo lo llamo seguro de mí mismo. La fiesta de cumpleaños de Camille parecía la típica boda corporativa donde un influencer digital tiene un hijo. Y ese hijo tiene acceso ilimitado a la tarjeta de crédito del padre. Me refiero a fuentes de champán, en plural, porque al parecer uno no fue suficiente para celebrar su 32º cumpleaños como es debido. También había una banda en vivo tocando versiones jazzísticas de canciones pop. El tipo de música que te hace sentir como si estuvieras en el vestíbulo de un hotel de lujo, esperando a alguien importante que nunca aparecerá. La iluminación era tan espectacular, con luces moradas y doradas estratégicamente distribuidas por todo el patio trasero, que incluso los camarones cóctel en la mesa de aperitivos parecían fotografiados profesionalmente para una revista gastronómica. Todo tenía un brillo reluciente y excesivamente pulido, como si Camille hubiera contratado a alguien cuyo único trabajo fuera hacer que todo pareciera caro para las redes sociales. Lo cual, conociendo a mi esposa, era perfectamente posible. No era solo una fiesta de cumpleaños. Era felicidad. Era su oportunidad de demostrarles a todos los que la seguían en Instagram, con su cuenta perfectamente organizada, que estaba viviendo su mejor momento, con éxito, admirada y rodeada de gente que, por supuesto, no estaba allí solo por el alcohol premium gratis. Me quedé cerca de la barra porque si iba a presenciar este desastre, necesitaría algo más fuerte que un agua de pepino. El equipo de catering se comportó como si fuera un estudio antropológico de una tribu particularmente peculiar. Allí estaban sus compañeros de trabajo, vestidos como si fueran a una recaudación de fondos, no a una barbacoa en el patio que se había descontrolado por completo. Allí estaban sus vecinos, con aspecto incómodo y excesivamente formal, probablemente preguntándose por qué los habían invitado a lo que claramente no era un evento para el vecindario. Y allí estaban sus amigos influencers, ya con sus anillos de luz y trípodes para teléfonos instalados, grabándolo todo para sus historias. Bebí un sorbo de whisky y observé a Camille abrirse paso entre la multitud como un político en la noche de las elecciones, tocándose los brazos,
echando la cabeza hacia atrás con una risa exagerada, haciendo que todos se sintieran como la persona más importante con la que había hablado en toda la noche. Era impresionante, de una manera profundamente agotadora. Llevaba el vestido rojo. Por supuesto, llevaba el vestido rojo. El que Grant le había comentado. El que probablemente costaba más que nuestra factura mensual de la luz. El que se ajustaba a cada curva, asegurándose de que nadie en la fiesta olvidara de quién era su cumpleaños. Llevaba el pelo peinado con ondas perfectas, de esas que requieren 2 horas y un profesional para crear. Y su maquillaje parecía hecho por alguien que cobraba por minuto. Estaba espectacular. Siempre lo estaba. Ese nunca fue el problema. Los problemas llegaron a las 8:15, elegantemente tarde, porque hombres como Grant Whitmore creen que hacer una entrada triunfal es un rasgo de personalidad. Lo vi antes que a Camille. Lo vi detenerse en la entrada de nuestro patio trasero como si esperara que un foco lo iluminara. Y juro por Dios que sentí que me subía la presión tanto que mi Apple Watch probablemente lo registró como ejercicio. Grant Whitmore tenía el carisma de una tarjeta de crédito caducada y el encanto de una multa de estacionamiento que encuentras en el parabrisas después de un día terrible. Era uno de esos tipos que pensaban que la confianza significaba andar por ahí como si el mundo le debiera algo, como si todos debieran estar agradecidos por su presencia. Entró en la fiesta, y quiero decir, entró mismo en la fiesta, con gafas de sol, como si sus ojos fueran demasiado importantes para estar expuestos a nuestras luces de cadena cuidadosamente dispuestas. Llevaba una bolsa de regalo, una de esas enormes de diseño con asas de cuerda y papel de seda que rebosaba por la parte superior. Parecía un arreglo floral particularmente llamativo, como si dentro albergara el secreto del universo, o quizás el santo grial, o al menos algo que costara más que la cuota de mi coche. Su traje probablemente costaba $3,000, hecho a medida para que le durara lo suficiente como para restregarles en la cara a todos que tenía más dinero que ellos. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con lo que supuse que era algún producto capilar de alta calidad, probablemente algo que costaba $40 la onza. Y tenía esa sonrisa eterna que se les queda a los chicos después de pasar demasiado tiempo creyendo en su propia fama. Vi cómo se iluminaba el rostro de Camille al verlo, cómo se disculpaba de la conversación que fingía importarle y cómo se deslizaba por el patio como si se deslizara sobre una alfombra roja invisible. Se abrazaron demasiado tiempo, con demasiada familiaridad. El tipo de abrazo que hace que todos los que lo ven sientan que están invadiendo algo privado. Él le dijo algo al oído y la hizo reír. Esa risa de verdad, la que solía regalarme, cuando aún teníamos motivos para reír juntos. Entonces le entregó la bolsa de regalo con un gesto teatral, como si le estuviera dando un Oscar, y tuve que apretar un poco más mi vaso de whisky para no tirárselo a la cara. La fiesta continuó a mi alrededor, como si fuera una piedra en un arroyo. Gente pasando, música sonando, conversaciones de ese tono ruidoso que solo ocurre cuando uno se toma 2 copas y empieza a creerse más interesante de lo que realmente es. Mónica, la amiga de Camille, se me acercó, ya borracha, y me dijo algo sobre lo afortunada que era Camille de tener un marido tan comprensivo. Sonreí, asentí y quise preguntarle si había sufrido alguna lesión en la cabeza últimamente. Complaciente, ¿verdad? Porque estar allí de pie viendo al jefe de mi mujer tratar nuestra casa como un evento de networking personal era exactamente el tipo de apoyo que siempre había soñado ofrecer. Entonces llegó el momento que tanto temía. El momento que supe que llegaría desde el momento en que Grant entró con sus ridículas gafas de sol y su ridícula bolsa de regalo. Camille se subió a una silla, se subió de verdad, como si se presentara como candidata a un cargo, y brindó con su copa de champán, esa con ese ridículo tenedorcito que dan en eventos elegantes para que todo parezca más elegante. La multitud se quedó en silencio, todos los rostros se volvieron hacia ella, algunos con interés, otros simplemente por la borrachera. Estaba radiante, absolutamente radiante de atención y champán. Fue el centro de atención de todos por una noche. Y entonces abrió la boca y pronunció las palabras que luego resonarían en mi cabeza durante cada noche de insomnio. Solo quiero agradecerles a todos por venir a celebrar conmigo esta noche. Comenzó, su voz resonando por el patio con la naturalidad de quien se gana la vida actuando. Pero hay alguien especial a quien debo reconocer. Alguien que ha sido un mentor, un apoyo y un amigo increíble. Se me revolvió el estómago. Sabía exactamente a dónde iba esto. Él previó el desastre que estaba a punto de ocurrir en un instante. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Grant, ¿podrías venir, por favor? Le tendió la mano, como una reina llamando a un caballero. Y él obedeció. Por supuesto. Avanzando entre la multitud con esa confianza insoportable mientras la gente aplaudía cortésmente, probablemente sin entender por qué reconocían a este hombre en una fiesta de cumpleaños. Camille alzó su copa,
sonrió lo suficiente como para iluminar un pequeño pueblo y dio el golpe final. Para mi invitado más especial, Grant. Gracias por todo lo que haces, por creer en mí, por impulsarme a ser mejor. No estaría donde estoy sin ti. La multitud aplaudió, alzando sus copas, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir, a lo que significaban esas palabras, a cómo sonaban saliendo de la boca de una mujer casada delante de su marido. Pero lo oí. Lo sentí. Se podía oír cómo se desmoronaban los pedazos de mi dignidad. El sonido de algo rompiéndose. No de forma dramática ni estrepitosa, sino con la silenciosa firmeza de una puerta que se cierra por última vez. No armé un escándalo. No es mi estilo. Y además, ¿qué solucionaría eso? ¿Gritarle a mi esposa delante de 50 personas mientras Grant seguía sonriendo? No, gracias. Tenía un plan mejor. Uno que requería paciencia y precisión en lugar de arrebatos emocionales. Así que sonreí. De esas sonrisas que no llegan a los ojos. De esas que parecen que te pueden partir la cara por la mitad. Terminé mi whisky de un trago largo. Dejé el vaso en la mesa más cercana con cuidado y caminé hacia donde Camille seguía de pie. En su silla. Todavía disfrutando de su momento. Me incliné hacia ella. Muy cerca. Tan cerca que solo ella podía oírme por encima de la música y la conversación que se había reanudado. Y susurré 2 palabras, feliz cumpleaños. Y me fui. Sin dramas, sin portazos, sin discursos, ni ninguna de las salidas teatrales que la gente espera cuando alguien ha bebido lo suficiente. Simplemente eficientemente, con determinación, como si estuviera fichando por la puerta de un trabajo horrible al final de un turno que debería haber dejado hace años. Cogí las llaves del gancho junto a la puerta. Entré en casa, pasé junto a personal de catering que limpiaba la cocina, los abrigos apilados en la cama, todas las pruebas de una fiesta que nunca quise, y me subí al coche. La música y las risas se apagaron al salir de la entrada. Y por primera vez en horas, posiblemente meses, sentí que podía respirar. Camille no llamó esa noche. Ni un mensaje preguntando ¿dónde estás? Ni un solo ¿estás bien? Nada. Silencio total. Apagón total y completo. Como si hubiera acabado en el borde de la tierra, y ella ni siquiera hubiera notado la ingravidez. Supongo que cuando protagonizas tu propia película de cumpleaños, cuando protagonizas una comedia romántica que se desarrolla solo en tu cabeza, el marido del director no importa. Yo era lo que en la industria cinematográfica llaman un actor secundario. El tipo que técnicamente está en escena, pero que podría ser reemplazado por cualquiera sin que nadie se diera cuenta ni le importara. De hecho, podría haber sido interpretado por una figura de cartón y habría tenido el mismo impacto emocional en la fiesta de la noche. Conduje un rato después de irme, sin ir a ningún sitio en particular, simplemente alejándome de ese circo de patio trasero. Terminé en un restaurante abierto las 24 horas al lado de la carretera. De esos lugares que huelen a café y sueños rotos, donde las camareras te llaman, y no hacen preguntas cuando un tipo con camisa de vestir aparece solo a las 10:30 un sábado por la noche, con cara de haber asistido a su propio funeral. Pedí un café que se había preparado durante la administración Clinton y me senté en una mesa de la esquina, viendo cómo mi teléfono no se iluminaba con mensajes de mi esposa. Fue casi fascinante, de una manera morbosa. Viendo pasar los minutos, me di cuenta de que a ella realmente no le importaba dónde estaba ni si volvería. Probablemente seguía en la fiesta, aún tomando las riendas, aún riéndose de los chistes de Grant y fingiendo que todo era absolutamente perfecto en su vida meticulosamente organizada. Pero mientras ella cortaba el pastel, probablemente un pastel de vainilla con glaseado de crema de mantequilla y esas florecitas comestibles que costaban $8 cada una, yo cortaba lazos discreta y metódicamente, con la fría precisión de un cirujano, estirpando algo maligno. Verá, lo bueno de ser abogado corporativo es que aprendes muy rápidamente cómo protegerte, cómo mover activos, cómo construir muros que parecen invisibles hasta que alguien intenta escalarlos. Agarré mi portátil allí mismo, en ese restaurante deprimente, me conecté a la VPN de mi teléfono y me puse a trabajar. Lo primero que hice fue abrir nuestra tarjeta de crédito conjunta, la que habíamos abierto hacía 3 años porque Camille insistía en que compartir las finanzas era saludable para un matrimonio, y yo había sido tan estúpido como para creer que eso significaba que estábamos construyendo algo juntos en lugar de darle acceso ilimitado a mi límite de crédito. Inicié sesión en mi cuenta, fui a la sección de administración de tarjetas y presioné el botón de congelación con la satisfacción que la mayoría reserva al reventar plástico de burbujas. Congelada. Listo. Todas las transacciones que intentara a partir de ese momento serían rechazadas, y tendría que llamar al banco para averiguar el motivo, y le dirían que el titular principal de la cuenta, es decir, yo, tenía acceso restringido. Así que cambié a mi cuenta de empresa, la de mis honorarios de consultoría y depósitos directos,
y redirigí todo a una cuenta nueva que abrí el mes pasado en un banco completamente diferente. Llámalo paranoia, llámalo mezquindad, llámalo como te hagas sentir mejor, pero yo lo llamo inteligencia. Había visto a muchos hombres ser abandonados por sus esposas que de repente decidieron que lo suyo es mío. Se aplicaba a las cuentas bancarias, pero no a la lealtad ni al respeto. Los bloqueos eran lo siguiente en mi lista. Y sí, sé que suena dramático, como algo sacado de un programa de entrevistas donde todos gritan y tiran sillas, pero escúchame. Nuestra casa está a mi nombre. La compré 2 años antes de conocer a Camille. Cuando era asociado junior, trabajaba 80 horas a la semana y vivía de comida para llevar y de la ambición. Cuando nos casamos, lo añadí al título porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Confías en él y crees que están construyendo un futuro juntos. Pero la hipoteca, eso es todo por mi cuenta, amigo. Cada pago, cada reparación, cada vez que algo se rompe y necesita arreglo. Ese es mi dinero, mi crédito, mi problema. Así que cambiar las cerraduras de mi propia casa no fue una maniobra psicótica de poder. Fue un límite. ¿Recuerdan los límites? A Camille le encantaba hablar de límites en terapia. Le encantaba usar esa palabra como si fuera un hechizo que arreglaría todo lo que nos pasaba. Necesitamos mejores límites. Mason. Bueno, cariño, una cerradura nueva es el límite más claro que existe. Llamé a un cerrajero 24 horas, porque al parecer en esta ciudad todo está abierto las 24 horas para ayudar a personas con problemas emocionales, y arreglé que vinieran a primera hora de la mañana. Pago en efectivo, un recibo con otro nombre, todo. Probablemente pensaron que estaba paranoico, que tenía una aventura o que huía de la mafia, pero no hicieron preguntas ni les di ninguna información. Eso es lo bueno de pagar bien a la gente. Dejan de preocuparse por el motivo por el que necesitas sus servicios y se centran únicamente en prestártelos. Pero la verdadera obra maestra, la pieza clave de mi sesión nocturna de planificación estratégica, fue el correo electrónico. Sentado a la mesa del comedor con mi café horrible y mi portátil, redacté lo que solo puedo describir como una obra de arte disfrazada de correspondencia profesional. Asunto: conflicto de intereses, urgente, breve, profesional. El tipo de cosa que hace que el corazón de las personas se acelere cuando lo ven en su bandeja de entrada, porque saben que no va a ser bueno. En el cuerpo del correo electrónico fui breve y conciso, de acuerdo con la política de la empresa con respecto a conflictos de intereses y posibles violaciones éticas. Presento una divulgación formal de una relación personal que puede afectar la revisión en curso de Whitmore and Associates. Adjunto. Encuentre evidencia fotográfica que requiera revisión inmediata por parte del Comité de Ética y los socios principales, y luego, como soy increíblemente meticulosa, adjunté una foto. No una foto cualquiera, sino la foto perfecta, la que alguien publicó en Instagram y etiquetó a Camille y Grant, porque la gente está tan obsesionada con documentar cada momento de su vida que crea evidencia sin siquiera darse cuenta. Ese fue el tiempo que tardó Camille en darse cuenta de que no había vuelto a casa. 4 días enteros viviendo su mejor momento, publicando historias de Instagram desde la oficina, compartiendo frases motivadoras sobre mujeres que se esfuerzan y mujeres que se esfuerzan, probablemente disfrutando del resplandor de su espectacular fiesta de cumpleaños mientras yo estaba sentado en una habitación de hotel medianamente deprimente, comiendo al servicio de habitaciones y viendo las noticias por cable como un padre divorciado en una serie de bajo presupuesto. 4 días de silencio absoluto, sin llamadas, sin mensajes, sin oye, estás viva, sin volverás pronto. Nada. Fue casi asombroso. De hecho, el nivel de desapego que requería no notar a su marido prácticamente desapareció de su vida. Yo estaba allí, viviendo en un limbo emocional, donde la ausencia de cualquier reacción era la única respuesta que me ofrecía. Una parte de mí, la más arrogante y segura de mí misma, se sentía bien con esto. Porque, de alguna manera, su ausencia me daba control, me mostraba que ya no había nada contra lo que luchar. De hecho, si me hubieras preguntado en ese momento qué sentía Camille, no lo habría sabido. Quizás era justo lo que ella quería. Quizás, inconscientemente, se había distanciado de mí mucho antes de que yo actuara. La diferencia es que yo sabía cuándo dar el paso definitivo. Y no había vuelta atrás. Me acosté en la cama del hotel, con el teléfono a mi lado. Lo miré, sabiendo que era más una extensión de nuestra desconexión que una herramienta de comunicación. El silencio que traía no era pesado, sino apacible, como la tranquilidad que llega cuando te das cuenta de que finalmente te has alejado de algo que se ha estado alargando. No quería saber nada más de Camille. Ni ahora ni nunca. Y aunque probablemente se preguntaba dónde estaba o si solo estaba pasando un mal rato, yo ya lo sabía. No le importaría. Nunca. No como yo necesitaba que lo hiciera, no como cualquier ser humano razonable en una situación como esta. Estaba lejos.
Y eso, en sí mismo, parecía ser el fin. No hacían falta palabras. Ninguna respuesta mía ni de ella. Estábamos separados, en todos los sentidos. Usó la llave, la giró, la sintió moverse en la cerradura, pero algo no encajaba. Como si el mecanismo forzara un movimiento sin sentido. La puerta estaba abierta, pero el sonido de la llave al girar, como un eco de una época pasada, le dio la respuesta antes de que se diera cuenta. La llave que sostenía, la misma que usaba con tanta seguridad, ya no funcionaba igual. La observé mientras procesaba el error, intentando comprender qué estaba pasando. Camille, siempre tan consciente de sí misma, tan atenta a cada detalle de su vida, ahora se enfrentaba a algo que no podía ignorar con una sonrisa o una broma. El mundo que creía tener bajo control empezaba a desmoronarse. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro y me miró, como si quisiera defenderse o explicarse, como siempre hacía cuando las cosas no salían según lo planeado. Pero había algo en su mirada que ya se había perdido, como si se diera cuenta de que la narrativa que había construido para sí misma, y para nosotros, ya no era sostenible. Su sonrisa, que antes parecía natural, ahora era un intento desesperado por disimular la creciente duda. ¿Cambiaste las cerraduras?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual, ahora con un dejo de frustración. Se dio cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente, que la seguridad que creía tener en su puesto, tanto en la casa como en nuestra relación, se había erosionado. Sí, respondí, todavía con el mismo tono monótono. Ya no había margen para disimular mi frialdad. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y no había vuelta atrás. Dio un paso atrás, como si el peso de esa pequeña revelación la hubiera derribado momentáneamente. No, no podía simplemente. ¿No te diste cuenta de lo que estaba pasando, Camille?, pregunté, interrumpiéndola, pero no con ira ni con gritos. Solo con una tranquila aceptación. Estabas tan ocupada siendo la estrella de tu vida que no te diste cuenta de que la mía había terminado hacía tiempo. Abrió la boca, buscando las palabras que no le salían. Como siempre, estaba acostumbrada a tener el control, a ser dueña de la situación, a ser quien dirigía la narrativa. Pero ahora, algo había cambiado, y no sabía qué pensar. Y yo, bueno, ya había tomado mi decisión. Se acabó el drama, se acabó intentar salvar lo que ya estaba roto. Simplemente tenía una visión clara de lo que debía hacer, y solo quedaba ejecutar el plan. Puedes quedarte o irte, Camille. Pero una cosa es segura, ya no eres bienvenida aquí de la misma manera, dije, poniendo fin a la conversación con un ultimátum. Ya no se trataba de matrimonio, ni de reconciliación. Se trataba de la línea que se había cruzado y los límites que finalmente estaba estableciendo. Ella permaneció en silencio, incapaz de reaccionar a nada de lo que había sentido. Quizás porque sabía que ya no estaba dispuesto a fingir que todo estaba bien. Le había dejado claro, de una vez por todas, que su juego ya no tenía reglas que me afectaran. Parecía intentar digerir la información, pero había algo en la forma en que pasaba las páginas, como si las palabras bailaran ante sus ojos. Había una ira creciente, pero también desconcierto, como si comenzara a darse cuenta de que el control que siempre había tenido sobre todo, sobre él, sobre la situación, había desaparecido. Se enfrentó a la evidencia de que su interpretación de la realidad ya no era válida. No, no puedes hacer esto, siseó, como si intentara afirmar algo ya claramente establecido. Esto no puede estar bien. Pero al mismo tiempo, su voz tembló. Y esa vacilación, esa interrupción en su tono, era más reveladora que cualquier grito o protesta. Camille nunca titubeó. Nunca mostró inseguridad. Pero ahora, ante su calculada frialdad, estaba perdiendo la compostura, algo que creía que nunca sucedería. Genial, dije con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Y es totalmente válido. No leíste el contrato antes de firmar, ¿verdad, Camille? No te importaron los detalles. Estabas demasiado ocupada, ¿verdad? Demasiado ocupada con el lanzamiento, con Grant, con todos los demás detalles de tu exitosa vida. Bueno, ahora tendrás que leer cada palabra que firmaste. Volvió a mirar los papeles, sus ojos recorriendo las cláusulas que, en ese momento, se convirtieron en una sentencia, un reflejo de lo que nunca quiso afrontar. Sabía que no esperaba que él las usara en su contra. Para ella, era solo una formalidad. Para mí, era un último recurso, el último recurso. Y aquí estaba, dándose cuenta por fin de que la confianza que había depositado en su capacidad para manipular la situación, para que todo se resolviera con una sonrisa y una disculpa, se había evaporado. Estás diciendo que, me vas a alejar de todo. Lo intentó de nuevo,
pero la duda en su voz era más evidente que la desesperación. ¿Vas a hacerme esto? No se trata de alejarte, Camille, respondí. Se trata de dar un paso atrás y dejar que tú impongas las reglas. Querías enseñarme sobre límites. Ahora, aprende cómo funcionan. Negó con la cabeza, como si intentara obligar a su cerebro a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero no pudo. Su frustración, su conmoción, eran evidentes. Camille siempre había tenido el control, y ahora se enfrentaba a algo que no podía evitar, manipular ni escapar. Y entonces, quizá por una fracción de segundo, pensó en algo que podría hacer para recuperar la ventaja, algún truco que pudiera usar para cambiar el juego. Pero antes de que pudiera moverse, mi voz rompió el silencio creciente. Ese es el problema, Camille. Siempre crees que puedes manipular la situación. Siempre crees que las cosas se pueden arreglar con palabras, con sonrisas, con un simple, lo siento. Pero ya no. Ya no soy el tipo que se sienta frente a ti y escucha tu versión de los hechos, esperando que vuelvas al punto de partida y finjas que no pasó nada. Las palabras ya no son lo que hará que esto funcione. Se quedó allí, sin reaccionar. No se le ocurrió ninguna explicación, porque ahora, por primera vez, se enfrentaba a algo que no podía controlar. Yo estaba fuera de su alcance. Y por mucho que deseara que se sintiera perdida, quizá incluso lo suficientemente confundida como para intentar una última maniobra, no había vuelta atrás. Lo que había entre nosotros, lo que yo sentía, se había ido. El matrimonio que ella creía haber controlado y manipulado se había destruido, no por un arrebato masivo de ira o resentimiento, sino por una simple, fría y efectiva imposición de límites. Cuando por fin sonó el teléfono, el sonido fue más bajo de lo esperado, casi decepcionante, pero aún así, me quedé sin aliento por un instante, consumido por la anticipación. La pantalla mostraba el número de la oficina de uno de los miembros clave del comité de ética. Era inevitable, pero eso no hizo que el momento fuera menos delicioso. Respondí rápidamente, sin dejar que el sonido de mi voz delatara a nadie lo importante que era este momento. La conversación fue exactamente como la imaginé, formal, educada, pero llena de preguntas incisivas que, con el tiempo, se convertirían en una avalancha de acusaciones. Empezaban a comprender la complejidad de lo que estaba sucediendo. La situación se estaba desarrollando, un juego de poder que Camille, en toda su arrogancia, nunca supo que estaba jugando hasta que fue demasiado tarde. Mantuve la calma durante toda la llamada, respondiendo preguntas con precisión calculada, consciente de que con cada palabra tejía una red difícil de desentrañar. Querían entender el motivo de mi queja, querían saber si tenía pruebas concretas de conflictos de intereses entre mi esposa y Grant, su jefe. Sí que tenía pruebas. Esperaba que todo se expusiera magistralmente, como una obra de teatro a punto de alcanzar su clímax. Después de colgar, no pude evitar sonreír, una sonrisa que reflejaba más alivio que triunfo. Lo que Camille no entendía, lo que nunca había entendido, era que ya no necesitaba su confirmación. No necesitaba perdón ni una disculpa. Lo que quería era que sintiera el peso de las consecuencias de sus propias decisiones. Y por mucho que intentara mantener su fachada de supermujer, de esposa perfecta, la verdad siempre se filtra, por mucho que la entierres. Y había enterrado mucho más de lo que creía. Esa mañana, apareció en la puerta de mi oficina como si nada hubiera pasado. Sus tacones resonaron por el pasillo, pero ya no había esa confianza arrogante en sus pasos. Ahora parecía más una actriz intentando mantener viva la función incluso después de que cayera el telón. Su mirada se cruzó con la mía, intentando leer mi expresión, pero yo era implacable como un muro de hormigón. ¿Qué tal la reunión?, preguntó, intentando sonar despreocupada, pero con un dejo de ansiedad que no podía disimular. ¿Lo tienes todo bajo control? Sí, lo hago, respondí sin mirarla, con la vista fija en la pantalla del portátil, como si lo que estuviera sucediendo en el mundo digital fuera más interesante que lo que ella pudiera ofrecer en ese momento. Puedes sentarte si quieres. Tenemos mucho que hablar. Dudó un momento, quizá intentando averiguar si era una trampa o si finalmente había perdido el control. Pero, de alguna manera, se sentó. Ya no se trataba de una conversación sobre a dónde íbamos a cenar ni sobre el próximo evento social. No, ahora las palabras tenían peso. Ahora cada sílaba que salía de nuestras bocas podía cambiarlo todo. ¿Sabías que esto iba a pasar, Camille? Empecé con la voz un poco más suave, pero aún cargada de algo que ella no podía definir. ¿Sabías que un día esto se desmoronaría, que tus acciones te pasarían factura? Solo estaba esperando el momento adecuado. El momento adecuado para que vieras lo que realmente significa la confianza de un hombre. Me miró,
y su expresión pasó de la irritación a algo más profundo y sombrío. «Me traicionaste, Mason», susurró, casi con incredulidad. «¿Es esto venganza?» «No, no es venganza. Es la consecuencia de tu decisión de jugar con fuego. Solo me aseguré de que no te salieras con la tuya esta vez». El silencio se prolongó, tenso, cargado de palabras no dichas. Camille probablemente intentaba comprender cómo había sucedido todo esto. Cómo había pasado de un lugar de dominio a otro, donde cada movimiento parecía ahora descontrolado. Y en ese silencio, supe que el juego había terminado. Simplemente ella aún no se había dado cuenta. La puerta de mi oficina estaba abierta, pero Camille no pareció darse cuenta. Entró con el teléfono aún pegado a la cara, y pude ver la confusión en sus ojos incluso antes de que intentara hablar. Estaba completamente perdida, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. «Mason», dudó, con la voz quebrada. «Grant está furioso. Dice que hay abogados involucrados, que la empresa está congelando las cuentas. Dice que todo es culpa mía. Que nosotros». Su voz se fue apagando, con los ojos abiertos como si por fin hubiera atado los cabos. No tardó en comprender lo que estaba pasando. El pánico se convirtió en rabia, pero a diferencia de su habitual ira controlada, ahora estaba furiosa de forma desordenada, como si ya no supiera quién era ni qué estaba en juego. «Lo hiciste tú, ¿verdad?», prácticamente gritó, señalándome con mano temblorosa. «Tú, lo arruinaste todo. Me traicionaste. Me obligaste a firmar ese contrato. Lo sabías. Lo planeaste todo». Me quedé allí, inmóvil, sin reaccionar siquiera. El placer de presenciar la caída de Camille me abrumaba, pero sabía que aún no era momento de hablar. Aún no había completado su descenso. La crisis aún no había llegado a su punto álgido, y quería que supiera exactamente qué la había llevado hasta allí antes de que intentara huir de la verdad. «¿Lo hice? Ahora me culpas por esto», respondí con calma, con una ironía que no oculté. «Simplemente puse en práctica exactamente lo que me pediste, límites. No fui yo quien rompió los principios del matrimonio, Camille. No fui yo quien creó un vínculo indebido con tu jefe. No fui yo quien faltó al respeto a los acuerdos que hicimos». Ella abrió la boca para responder, pero la interrumpí con un gesto, sin levantar la voz, pero con una tranquilidad que la desarmó. «En terapia me dijiste que necesitábamos mejores límites. Me dijiste que las cosas debían cambiar, que el matrimonio no funcionaba. Bueno, ahora estás viendo las consecuencias, Camille. Simplemente apliqué lo que dijiste. Seguí tu recomendación. Ahora estás sufriendo las consecuencias, y no es ni la mitad de lo que mereces». Su ira era visible, pero ahora había algo más. Miedo. Un miedo que nunca antes había mostrado, una vulnerabilidad que de alguna manera sabía que estaba ahí, pero que ella nunca había permitido que se viera. «No, Mason, no lo entiendes. Esto lo destruirá todo. Grant perderá la empresa. Lo perderá todo. Y yo. Hizo una pausa y, por un instante, su expresión cambió. Ya no era la implacable Camille, sino la mujer que empezaba a ver que lo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba lentamente. «Sí, Camille. Él lo va a perder todo. Y tú vas a perder todo lo que creías controlar. Tu matrimonio, tu carrera, el poder que creías tener. Todo va a desaparecer. Todo lo que has construido con mentiras y manipulación desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos». Permaneció en silencio, con la mirada fija en mí, intentando procesar cada palabra, cada frase. Lo que no entendía era que yo ya había calculado todo esto mucho antes. Cada movimiento, cada paso, era una pieza del rompecabezas que sabía que me llevaría a este momento. Y no estaba preocupada. «Ya no. ¿Crees que puedes controlarlo todo, Camille? ¿A la gente? ¿A las situaciones? ¿A mí?», pregunté, con la voz más baja, pero aún pesada. «No pudiste controlar lo que realmente importaba. Y, al final, serás la única responsable de las consecuencias». El silencio en la habitación era casi ensordecedor, una tensión que llenaba el espacio de una forma que nunca antes había experimentado. Camille miraba fijamente los papeles sobre la mesa, como esperando que se transformaran en algo que pudiera usar a su favor, pero sabía, en el fondo, que no había escapatoria. Estaba rodeada y no podía hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Finalmente, habló, con voz más suave, temblorosa. No sé qué hacer, Mason. No sabía, no me di cuenta. Ya es tarde para arrepentimientos, respondí. Lo hecho está. Y mientras retrocedía lentamente, intentando mantener la postura, supe que era el momento de la verdad. Podría intentar convencerse de que todo tenía solución, pero la realidad era muy distinta.
Y lo más satisfactorio, ya no la necesitaba. Ni para conseguir lo que quería, ni para sentirme bien. Lo que quería ahora era que viera, en su propia decadencia, lo que nunca podría controlar, las consecuencias de sus propias decisiones. Su teléfono seguía sonando sin parar, vibrando casi agresivamente, como si quisiera llamar su atención a toda costa. Camille miró la pantalla, donde el nombre de Grant brillaba con arrogancia, como si él siguiera siendo el centro de todo, incluso ahora, mientras su carrera se desmoronaba a su alrededor. No respondas. La palabra salió de mi boca con cruel suavidad. No tienes nada más que decirle que cambie las cosas, Camille. Y, sinceramente, si respondes, solo le demostrarás que te preocupa más el desastre que causó que las consecuencias que ahora enfrentas. Tragó saliva, claramente luchando contra el impulso de contestar el teléfono. Por un instante, vi a la mujer que solía ser, segura de sí misma, calculadora, capaz de tomar el control de cualquier situación. Pero ahora, solo quedaba una versión más frágil y desconcertada de sí misma. No tienes ni idea de lo que has hecho, murmuró, con una voz que dejaba entrever su habitual autosuficiencia. Todo se está desmoronando. Mi carrera. La suya. Nosotros. Todo esto nos destruirá. No me escuchas, Camille, dije, volviendo mi silla y acomodándome. Esto no es destrucción. Es solo un ajuste. Un cambio de rumbo. Ambos sabemos que nunca has sabido lidiar con los límites, con la verdad de las cosas. Siempre lo has ocultado todo, esperando que desapareciera. Parecía tragarse sus palabras, buscando una salida, cualquier cosa que le devolviera el control que sentía haber perdido. Pero no había salida. Yo se la había garantizado. Te lo advertí, continué, sin siquiera mirarla mientras tomaba otro sorbo de café. Las consecuencias no son venganza. No son castigos, Camille. Simplemente surgen cuando ignoras lo correcto durante demasiado tiempo. Y ese, querida, fue tu error. Tuyo y de Grant. Su ira regresó con furia, pero esta vez, había desaparecido de su habitual confianza. Era solo desesperación disfrazada de furia. No puedes hacer esto, Mason. Lo estás destruyendo todo. Ambos. Yo confiaba en ti. Confianza. La palabra salió de su boca como si aún intentara comprenderla, como si aún intentara encontrarle el significado a lo que decía, como si la confianza fuera de repente algo que apenas ahora reconocía como perdido. La verdad, sin embargo, era mucho más simple. No confiabas en mí, Camille. Confiabas en ti misma. En el poder que creías tener sobre todo. Y ahora, cuando eso se ha ido, intentas culparme por ser la única persona que veía las cosas como realmente son. Siempre he estado aquí, en nuestro matrimonio, intentando comunicarme y esperando que miraras más allá de tu propia burbuja, pero nunca quisiste ver. Y ahora estamos aquí. Solos. Ella negó con la cabeza, como intentando disipar una realidad innegociable. Mason, no lo entiendes. Si me hubieras avisado antes. Si me hubieras dado alguna señal. Me reí, pero fue una risa fría y sin alegría. La señal siempre estuvo ahí, Camille. La señal eras tú. Siempre fuiste tú. Nunca fuiste capaz de ver más allá de tus propios intereses, de comprender que ya no había cabida para la manipulación que estabas practicando. Y ahora es demasiado tarde. Su teléfono finalmente dejó de sonar. Pero el silencio que siguió fue casi más denso que el sonido de las llamadas perdidas. Era el sonido de la verdad que se asentaba, de la inevitabilidad haciéndose realidad. Voy a perderlo todo, no, dijo, más para sí misma que para mí, con la voz hueca, sin la fuerza que tenía antes. Grant va a destruir mi carrera. Y no sé qué hacer. Me recosté en mi silla, observándola transformarse de una mujer segura de sí misma a una persona completamente vulnerable, expuesta e indefensa. No había nada que hacer por ella. Camille estaba tan absorta en su propio mundo que nunca se dio cuenta de que su verdadera ruina no vendría de los demás, sino de ella misma. Nunca aprendiste, Camille, respondí, casi con tono clínico, como si describiera algo simple, como una teoría que ella no había comprendido. El problema no es Grant. El problema nunca fue él. El problema eres tú, y como siempre te has puesto por encima de todo, incluso de las consecuencias. Ahora vas a tener que vivir con eso. Finalmente se dio la vuelta sin decir una palabra más. De alguna manera, ahora había más humildad en su paso, como si supiera que, por primera vez en su vida, las cosas no se arreglaban con una sonrisa ni una disculpa. Y quizás, por un breve instante, se dio cuenta de que estaba sola. De verdad, la situación de Camille seguía desintegrándose a cámara lenta, y yo no me cansaba de observarla. Ver a alguien tan arrogante, tan engreída,
obligada a afrontar la realidad de sus propios fracasos, era como ver una obra de teatro con la mejor trama posible. Y lo más fascinante era que seguía intentándolo, como si existiera alguna posibilidad de salvar lo que, en realidad, ya estaba perdido. Regresó a la casa, pálida, con los hombros hundidos y la mirada vacía. Cada día que pasaba, la confianza que había intentado mantener parecía más una actuación, una máscara a punto de caerse. ¿Cómo podía seguir tan ciega? No lo entendía. Mason, empezó con voz temblorosa, el cliente de la startup. Está hablando de demandarnos por negligencia. Intenté explicárselo, pero ya no quieren saber nada de mí. Simplemente se fueron, como si fuera contagiosa. Me quedé en silencio, observándola, dejando que el silencio se prolongara. No necesitaba decir nada. Ella ya sabía la respuesta. Lo que estaba mal no era lo que decía. Era lo que aún no quería admitir. Estaba siendo expuesta, tanto personal como profesionalmente. ¿Qué quieres que haga, Camille? Pregunté finalmente, sin prisas, como si estuviéramos hablando del pronóstico del tiempo. ¿Quieres que llame a cada uno de estos clientes y los convenza de que ignoren lo que está pasando? ¿Para proteger tu imagen? Así no funcionará. No después de lo que hiciste. Intentó protestar, pero la verdad de lo que estaba sucediendo parecía haber calado hondo más que cualquier argumento que pudiera hacer. Intentó aferrarse a cualquier atisbo de esperanza, diciendo que buscaba ayuda legal, que hablaría con alguien de su empresa, pero la fuerza con la que habló no la convenció ni a ella misma. Siempre has sido muy buena con las palabras, Camille. Continué. Más para mí que para ella. Siempre supiste convencer a los demás de que eras la persona indicada, la mejor opción. Pero ahora, es demasiado tarde para vender esa historia. Se dio la vuelta, conteniendo las lágrimas, pero su lucha ya no era contra mí, sino contra la verdad. La verdad que por fin empezaba a afrontar. Ya sabía que no había vuelta atrás. Las preguntas de recursos humanos, los correos electrónicos a los clientes, los mensajes indirectos e incómodos, todo se cernía sobre ella como una tormenta que no se apaciguaba. Sabía lo que estaba pensando. Intentaba rescatar lo que le quedaba de dignidad. Intentaba encontrar un punto de estabilidad antes de que el caos la absorbiera por completo. Se dio la vuelta y salió al pasillo, probablemente intentando encerrarse en algún lugar donde pudiera sufrir en silencio. Mientras se alejaba, no pude evitar pensar en la ironía. Camille siempre se había creído superior, jugando las cartas de su vida como si estuvieran arregladas, pero ahora las cartas se volvían en su contra, una a una, y ya no había truco para salvar la partida. Me recosté en la silla, mirando la pantalla de mi portátil, pero mi mente ya no estaba allí. Una vez más, presenciaba la construcción y destrucción de alguien que creía inmune al impacto de sus propias decisiones. Camille recibió su merecido, y lo irónico de todo era que aún creía que podía escapar de las consecuencias, que aún podía salvarse. Pero no. Ese juego ya había terminado. Mientras se encerraba en su habitación, supe que solo estaba retrasando lo inevitable. Las cosas no iban a mejorar. Ya no. Ahora no. La humillación estaba en su apogeo, y yo tenía la mejor vista de la casa para verlo desmoronarse. Cuando el puesto de las confesiones corporativas explotó, la balanza del karma se inclinó de golpe. Camille no solo quedó expuesta a los ojos de sus colegas o de la industria. Fue presentada como un ejemplo clásico de todo lo que no se debe hacer al combinar la vida personal y profesional. Lo que más me divirtió no fue el contenido del artículo, ni las bromas sobre la falta de límites o el suicidio profesional que el autor se esforzó por destacar. Lo que realmente me hizo reír fue ver la indignación de Camille, como si le sorprendiera que alguien se hubiera dado cuenta. «No es justo», gritó mientras terminaba mi cereal, observándola con una mirada casi clínica. «Acabo de dar una fiesta, Mason. Una fiesta. No tengo control sobre lo que la gente publica». «Claro», dije secamente, tomando la cuchara y limpiándola con la servilleta. «Acabas de tener una fiesta. Fue solo un pequeño error de juicio. No es para tanto. Casualmente, lo hiciste con el director ejecutivo de una empresa que ahora está bajo investigación criminal. Y, por supuesto, no es que estés casada conmigo y las fotos no hayan corrido por todas las redes sociales, mostrando una cómoda distancia entre nosotros». Me miró con los ojos llenos de rabia y frustración, y por un momento pensé que iba a atacarme físicamente, solo para desahogar su impotencia. Pero no lo hizo. En cambio, rompió a llorar desconsoladamente. Pero lo que vi en ese momento no fue tristeza genuina. Fue una desesperación fría y egoísta, la clase de desesperación que surge cuando alguien se da cuenta de que el castillo de naipes que construyó con tanta confianza finalmente se ha derrumbado y ahora está enterrado bajo una montaña de sus propios errores. «Tienes que hacer algo», suplicó. «Tienes que intervenir. Llama a alguien. Explícales que no fue así.
Diles que fue un error. No quise que las cosas terminaran así. Tienes que entenderlo. La escena me dejó completamente indiferente. Era insostenible cualquier intento de reparación. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber sido descubierta. Camille no lamentaba la destrucción de su carrera. Lamentaba la pérdida de su imagen de poder, la fachada que había construido cuidadosamente para ser respetada y admirada, por encima de todos. ¿Sabes, Camille? Comencé con voz monótona, esto no es algo que pueda arreglar. La gente no olvidará lo que vio ni lo que leyó. No puedes borrar esto, y tu carrera nunca volverá a ser la misma. Quizás sea mejor que empieces a prepararte para lo que viene, porque, créeme, no será nada agradable. Me miró fijamente, con una mezcla de ira e incredulidad en los ojos. Por un instante, me pregunté si realmente me odiaría, pero luego el odio se desvaneció. Ahora, su ira se dirigía a algo mucho más profundo, el abismo en el que se hundía. Nunca pensé que fueras así, susurró. Nunca pensé que me dejarías hundir sin hacer nada. Ella estaba equivocada. Yo no partí de su hundimiento. Solo observaba lo inevitable. Lo que ella no entendía era que la verdadera tragedia no era la pérdida de su carrera ni de su posición social. Era el hecho de haber perdido lo que podría haber sido el único cimiento que la mantendría en pie después del desastre. Había perdido la confianza de quien más le importaba, yo. Y aunque creía que aún podía manipularme, que aún podía esperar que hiciera algo para salvarla, olvidó algo crucial. No quedaba nada entre nosotros salvo la ruina de su propia construcción. Se dio la vuelta, buscando consuelo, refugio, pero había algo más palpable en el aire: soledad. No estaba sola solo porque lo estuviera perdiendo todo. Estaba sola porque se había distanciado, tanto de mí como de su propio sentido de responsabilidad. Y en ese momento, me di cuenta de que la verdadera ironía no era que Camille hubiera fracasado. Era que, después de todos estos años, todavía creía que el mundo podía rendirle homenaje y hacer lo que fuera necesario para proteger su imagen. Estaba sola, y esa soledad sería su única compañera en los días venideros. Hubo informes sobre estándares de ética profesional, menciones a políticas de RR. Incluso un apartado titulado 5 señales de que tu relación laboral ha traspasado los límites, con fotos de la fiesta que ilustraban cada punto. LinkedIn explotó. Esa era la palabra. Estalló en un volcán de juicio y censura públicos. Profesionales de marketing que Camille nunca había visto antes escribían artículos sobre cómo no arruinar tu carrera en una sola publicación. Los representantes de RR. Compartían el artículo como trabajo de clase. Sus colegas actuales, técnicamente, colegas, guardaban un silencio notorio. La dejaban de seguir. Le daban, no me gusta, fingiendo no tener nada que ver con ella, como quien se aleja de un incendio que también podría quemarlo. El meme nació el miércoles. Alguien creó una plantilla de invitado muy especial con la cara de Grant retocada con Photoshop en situaciones ridículas, funerales, bodas e incluso videojuegos. Alguien hizo una tarjeta de bingo con banderas rojas corporativas y colocó el brindis por el jefe en el centro. Un genio editó la escena del Titanic con la cara de Camille en el barco y su reputación profesional garabateada en el iceberg. Internet convirtió el desastre en entretenimiento. Incluso el becario Tyler se unió. Publicó un GIF de Michael Scott con el texto "Cuando el brindis se convierte en una investigación de recursos humanos" y consiguió 5.000 me gusta en 3 horas. Compromiso total con el chiste. Lo respeto. Camille intentó borrarlo todo. Bajó las fotos de Instagram, eliminó las menciones en LinkedIn, envió mensajes privados pidiendo que desaparecieran. Incluso amenazó con demandar. Confesiones corporativas. ¿Resultado? El blog publicó capturas de pantalla de sus mensajes y actualizó el título: Director de marketing amenaza blog. Prueba de que no entiende cómo funciona Internet. Ridículo y perfecto. Me llamó en medio de la tormenta. Su voz era seca y cortante. Me arruinaste la vida. Gritó como si hubiera escrito el artículo con mis propias manos y lo hubiera difundido a la fuerza por LinkedIn. Todo lo que he construido es culpa tuya. Mi reputación se ha derrumbado. Ya nadie me contratará. Es culpa tuya. Estaba en el gimnasio, corriendo la cinta, y mi respiración era un excelente ejercicio, buena adrenalina, rabia fría, concentración. No, cariño, dije con calma, sin preocuparme por su dramatismo. No me falta el aliento. Lo hiciste con buena iluminación y decisiones aún peores. Yo solo envié la documentación. Internet hizo el resto, y lo hizo mejor que yo. Estalló en insultos. Me llamó todo lo que se podría llamar traicionado y vengativo. Luego vinieron las amenazas. Te voy a demandar, declaró, como si hubiera descubierto un arma secreta que lo arreglaría todo. Se rió de mí al oír eso. ¿Demandarme? ¿Por qué?
¿Por seguir el protocolo ético? ¿Por usar la única arma disponible en ese momento, la verdad y las pruebas que tú mismo expusiste en línea? Dejé el teléfono en la cinta y aceleré el paso. Dejé que su ira se disipara. Que los abogados de Grant explicaran lo que yo sabía y que sus clientes hicieran lo racional, proteger sus marcas. Que los me gusta se convirtieran en artículos, que las capturas de pantalla se recortaran y republicaran, que los consejos profesionales convirtieran su vida en un caso práctico. Incluso amenazó con contratar a un abogado de cuello blanco, la broma final, ya que no podía ser su abogado en ese momento. Pero lo que realmente la enfurecía, y lo percibí en las largas pausas entre sus palabras, era simple. Había perdido la certeza de que yo sería el espejo complaciente que siempre había sido. Había perdido, por primera vez, a la única persona que podría haber ayudado a apagar el fuego. Y yo, no tenía ni el deseo ni la necesidad de apagar nada. Quería que viera, desnudo y crudo, el precio que se paga por mezclar la arrogancia con la falta de límites. La fila se cortó. Apagué la cinta, me lavé la cara y salí del gimnasio con la cara seca y la mente despejada. Afuera, la gente seguía con sus rutinas diarias. Para ellos, era solo otro meme. Para mí, era la confirmación. Cuando se juega con fuego, algunos hombres, yo, simplemente aprenden a leer el manual de seguridad. Mi abogado dice que tengo motivos para demandarlo por causarle angustia emocional intencionalmente, dijo con voz temblorosa, un tono que oscilaba entre la ira y la desesperación. Destruyó mi carrera deliberadamente. De hecho, dejé de correr por eso. Bajé de la cinta, agarré mi botella de agua y bebí un buen trago, dejando que el silencio se alargara hasta que se quedó sin aliento. Por favor, dije cuando por fin se detuvo para respirar. Por favor, te lo suplico, demándame. Lleva esto a juicio. Hazlo público. Podemos tomar declaración a Grant, presentar los mensajes de medianoche, los correos electrónicos, las historias, los regalos y las fotos. Por favor, deja cada detalle de tu juicio profesional, o la falta de él, a la consideración de un juez. Y cuando pierdas, porque lo harás, cobraré hasta el último centavo de mis honorarios legales. Y la indemnización por daños y perjuicios. Y, ya que hablamos de angustia emocional, también quiero que me reembolses los bocadillos que comí mientras veía tu carrera derrumbarse. Solo el chocolate en negro terapéutico te costará una fortuna. Grant apareció en mi casa al día siguiente. Sentí como si hubiera pasado por 12 rondas de realidad y las hubiera perdido todas. Ya no era el pavor real corporativo que había paseado por la fiesta de Camille con esa sonrisa de quien creía que el mundo le debía un aplauso. Este Grant parecía el póster del antes de un programa de rehabilitación para ejecutivos. Tenía los ojos rojos, ese rojo que nace de las noches de insomnio, el whisky barato y el pánico financiero. La corbata le colgaba de lado, el cuello de la camisa arrugado, su traje caro convertido en una armadura abollada. Respiraba como quien acaba de ver cómo se quema su reputación en tiempo real. El timbre sonó mientras preparaba mi segundo café. Ya era parte de la rutina. Café, silencio y el sonido distante de alguien pagando el precio de su propio ego. Es más barato que la terapia y, sinceramente, más divertido. Agarré mi teléfono, miré la cámara de seguridad y casi me atraganto con mi pastel danés. Allí estaba, Grant Whitmore, de pie en mi porche, con la imagen misma de la ansiedad corporativa avanzada. El momento fue simplemente precioso. Consideré dejarlo ahí. Dejar que se derritiera con el sol y la desesperación. Pero sería un desperdicio. Cuando el karma decide traerte entretenimiento directamente a la puerta, lo mínimo que puedes hacer es abrirla. Dejé que tocara el timbre 2 veces más antes de abrir, solo para saborear la impaciencia. Abrí la puerta lentamente, con el café en la mano y esa sonrisa que dice, no me sorprende, pero estoy disfrutando del espectáculo. Grant, dije cortésmente, como quien saluda a un repartidor que trae algo que no ha pedido. De cerca, se veía aún peor. El pelo despeinado, la cara hinchada, las ojeras profundas como cráteres. Parecía que el traje lo llevaba a él, no al revés. ¿Dónde está?, preguntó con la voz entrecortada. Ese tono autoritario de director ejecutivo se había evaporado. Ahora era solo un hombre en ruinas. ¿Dónde está Camille? Necesito hablar con ella. Ya. Dio un paso adelante, intentando empujar la puerta para abrirla. Mitrae. Cuidado, dije, moviéndome y bloqueando la entrada con la calma de quien está justo donde quiere estar. Estás a punto de invadir una propiedad privada. Y considerando tu situación legal actual, quizá no sea la mejor decisión. Grant se detuvo. Me miró la taza de café, la facilidad con la que sostenía mi control. Y en ese instante, lo vi, el reconocimiento. Por fin lo comprendió. Ese ya no era su juego. Ahora era mi tablero. Bueno,
Buenos días a ti también, Grant, dije con la suavidad de quien habla del tiempo, no de la destrucción mutua de carreras. Hermoso día, ¿verdad? ¿Quieres café? Acabo de preparar una cafetera recién hecha. La orgánica que Camille siempre insistía en comprar, ¿sabes? La de comercio justo. Sabe igual que la barata, pero cuesta el triple, así que sabes que está buena. No parecía muy interesado en mi oferta, o tal vez simplemente prefirió continuar con su actuación. No quiero tu, café. Gritó tan fuerte que la señora Chun, la vecina, probablemente ya estaba planeando su publicación en Facebook sobre el espectáculo de gritos del barrio. Quiero a Camille. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Qué? Ella lo hiciste. La empresa se está desmoronando. Estamos perdiendo clientes. La junta directiva está convocando reuniones de emergencia. Los abogados están revisando minuciosamente todos los documentos que hemos producido en los últimos 5 años. Hizo una pausa para respirar, con la piel enrojecida por la ira, el pánico y todas las demás emociones que probablemente ni siquiera sabía cómo gestionar. Era un hombre completamente fuera de control, y el espectáculo iba a mejor cada vez. Es tu culpa. Tú hiciste esto. Arqueé una ceja, genuinamente curioso. ¿De verdad? Porque, desde mi perspectiva, simplemente seguí el protocolo legal y declaré un conflicto de intereses. Lo que pasó después fue simplemente gente haciendo su trabajo, abogados investigando, clientes decidiendo su destino, e Internet siendo Internet. Di un sorbo a mi café con una calma impresionante. Soy solo una persona, Grant. No tengo el poder de destruir una empresa. Pero sabes que sí lo tiene. Fraude. Mala conducta financiera. Falsificar las cuentas mientras tu director de marketing te celebra públicamente como su invitado más especial. Y crear un registro documental tan obvio que cualquier estudiante de derecho novato podría seguirlo. Eso siempre funciona. Fue entonces cuando apareció. Camille. Surgió de algún lugar de la casa, con aspecto medio perdido, medio buscando coraje. Vestía una de esas ropas deportivas caras, como si creyera que con solo verse bien, la realidad le daría un respiro. Pero claro, la realidad no se detiene. Simplemente avanza, implacable. Grant, dijo en voz baja e insegura. ¿Qué haces aquí? La miró como si acabara de confesar haber incendiado su oficina. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Su voz se elevó, alcanzando notas tan agudas que parecían sacadas de una comedia. ¿Qué? ¿Tú qué me obligó a hacer? La empresa congela las cuentas porque la revisión legal encontró discrepancias, graves discrepancias, y ahora dicen que está relacionado con la revelación de tu marido. Hizo una pausa, respirando con dificultad, claramente al borde del colapso. Recursos humanos está en crisis. La mitad del equipo renunció ayer. Nuestro mayor inversor renunció esta mañana. Las publicaciones especializadas ya están escribiendo obituarios para nosotros, mientras técnicamente aún estamos vivos. Me apoyé tranquilamente en el marco de la puerta, observando cómo se desarrollaba la escena, mientras tomaba mi café. Tenía el mejor asiento de la casa. Era como ver un drama maravillosamente producido. Mejor que Netflix, más dinámico que cualquier serie. Era la solución. Karma en vivo, y yo estaba allí, un espectador privilegiado. Camille salió al balcón y cerró la puerta tras ella, como para contener el desastre, quizás, para evitar que oyera la discusión. Spoiler, seguía oyéndolo todo. La pared no era tan gruesa como ella había imaginado. Grant, no lo entiendo, dijo, intentando adoptar el tono conciliador que usaba con los clientes difíciles. Mason acaba de hacer una declaración. Es un procedimiento estándar. No significa nada. La interrumpió, y ahora sí que estaba gritando, gesticulando descontroladamente. Su fachada corporativa ya estaba completamente destrozada, y yo disfrutaba cada segundo. Significa todo, Camille, dijo casi fuera de sí. Publicaste las pruebas, me etiquetaste en fotos. Escribiste pies de fotos sobre lo especial que soy para ti, tu mentor increíble. Me pusiste en el centro de todo esto, como si yo fuera el culpable de tu caída. La tensión en el aire era palpable, casi física, y yo solo podía preguntarme hasta dónde empujaría a Camila antes de que ella también se derrumbara. Grant se hundía aún más, víctima de sus propias decisiones y ahora, completamente indefenso, intentando comprender a dónde había ido todo hasta ese momento. Me fulminó con la mirada con una furia casi cortante, pero no le quedaban fuerzas para resistir, y mucho menos para amenazar. Esa fachada corporativa, esa imagen de director ejecutivo imbatible, se había desmoronado ante mis ojos, y ahora solo era un hombre que intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de su burbuja de poder. Lo destruiste todo, Siseo,
con voz grave y llena de veneno. Mi empresa, mi reputación, la carrera de Camille. ¿Por qué lo destruiste todo? ¿Celos? ¿Venganza? ¿Por qué tu esposa le hacía caso a alguien más? Le di una sonrisa torcida. Algo entre desprecio y diversión. Coloqué mi taza de café con cuidado en la mesita cerca de la puerta, con la mirada fija en la suya, sin miedo, sin enojo, solo, cansado de todo esto. No, Grant, dije con calma, haciendo una pausa antes de continuar. Lo destruiste todo porque no pudiste mantener tus libros limpios ni tus manos profesionales. Simplemente hice lo que cualquiera con un poco de ética habría hecho. Simplemente lo documenté. Y hay una gran diferencia entre destruir y documentar. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en un campo minado. Camille se quedó inmóvil, observándolo todo con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que ha entrado en una carrera donde nadie tiene ninguna posibilidad, y está muy lejos de la meta. Su fachada de confianza se desmoronaba, revelando a una mujer sin respuestas, sin alternativas, perdida en su propia falta de juicio. Yo seguía allí, firme, con una sonrisa en el rostro, en una calma absolutamente inesperada para alguien que estaba viendo la destrucción de las vidas de dos personas muy cercanas a mí. Lo siento mucho por ti, le dije a Camille con voz casi melancólica. Porque al final, eres solo una pieza en todo esto, ¿no? Solo una pieza. Lo que es aún más triste es que intenté ser paciente. Intenté esperar a que tomaras el control. Te di espacio. Pero siempre elegiste decisiones egoístas. Incluso cuando la empresa estaba al borde del colapso, lo único que veías era la posibilidad de que te fuera bien. Y ahora, mira dónde estamos. Camille me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que tenía razón. Sabía que, en el fondo, todo lo sucedido era reflejo de sus decisiones. La realidad la aplastaba y no podía hacer nada para cambiarla. No puedo arreglar esto, continué, volviéndome hacia Grant. Y aunque pudiera, no lo haría. Esto es tuyo. Tu desastre. Tú lo creaste, tú lidia con él. Lo que puedo hacer ahora es dar un paso atrás. Observar desde la distancia cómo se desarrolla el espectáculo. La tensión en la sala era casi palpable, y supe que para ellos, esto no era solo una crisis corporativa. Era el fin de una era, el fin de un ciclo de mentiras y engaños que se había prolongado durante años. Y yo, por fin estaba en paz. Después de todo, solo había dado la voz de alarma. Fueron ellos quienes decidieron ignorarlo. Grant, derrotado e incapaz de responder, se dio la vuelta y salió de mi casa, arrastrando los pies como si caminara hacia la ejecución de un destino irreversible. Camille, por su parte, se quedó allí, en silencio, como esperando algo que nunca llegaría. Como esperando que la lluvia dejara de caer milagrosamente. Me di la vuelta y volví a entrar en la casa, cerrando la puerta con suavidad. Sabía que ella seguía allí, afuera, sin saber qué hacer con los pedazos de su mundo, pero ya no tenía paciencia para otra conversación. Esta noche no. Camille, en su silenciosa agonía, parecía incapaz de procesar el torbellino de caos que estallaba a su alrededor. Mientras Grant huía, dejando un rastro de ira y frustración en mi porche, ella permaneció allí, intentando encajar en esa vida de perfección cuidadosamente construida. Solo que los cimientos ahora estaban completamente agrietados. El artículo en el Información Privilegiada Corporativa fue el detonante. El titular lo decía todo. Director de marketing acusado de violación ética por un caso de cumpleaños. La palabra acusado jugó un papel importante en todo el asunto, creando la impresión de que se trataba de algo legalmente cuestionable, sin necesidad de fundamentar la acusación. Y el supuesto caso no hizo más que intensificar los rumores sobre lo que realmente había sucedido entre Camille y Grant. Todo lo que Camille había intentado ocultar, camuflar y justificar ahora salía a la luz, de una forma que jamás podría haber previsto. No fue solo un error. Fue un desastre público de proporciones gigantescas. La foto que acompañaba al artículo, en la que alza su copa de champán con una amplia sonrisa, la mano extendida hacia Grant y la mirada llena de un respeto más que profesional, fue la guinda del pastel. Las redes sociales se volvieron locas. LinkedIn se convirtió en un espacio crítico donde todos estaban dispuestos a opinar, hacer suposiciones y, por supuesto, promocionar sus propios servicios de coaching, consultoría y formación ejecutiva, mientras se deleitaban con la caída de los demás. La ética corporativa nunca parece tan entusiasta como cuando alguien te está traicionando. Las críticas en LinkedIn fueron brutales. Los usuarios no estaban allí para ofrecer apoyo ni consejo. No, estaban allí para recalcar que esto nunca habría sucedido bajo tu liderazgo, y que nadie que comparte un gesto íntimo con su jefe debería ser considerado profesional. Y, por supuesto,
Todas las publicaciones, además de exponer a Camille al ridículo, también sirvieron como una autocomplacencia descarada. Pero el asunto, al contrario de lo que probablemente imaginaba, no iba a desaparecer. No sería un simple desliz. No se trataba de una simple historia de fiesta y alcohol que pronto se olvidaría. Las implicaciones eran profundas. No se trataba solo de cuestiones de imagen profesional, sino de ética corporativa, transparencia y confianza. Camille había creado una red de imágenes, recuerdos y conexiones que ahora se usaban en su contra, y no había forma fácil de destruir este tipo de pruebas. Cada foto, cada publicación, cada gesto se convertía en prueba de su incapacidad para mantener la línea entre lo profesional y lo personal. Y en medio de todo, mientras Camille era consumida por la tormenta, yo todavía estaba aquí, observando la destrucción con una sonrisa genuina en mi rostro, como si hubiera visto un thriller cuyo final conocía desde el principio. Uwe fue el quien corrió la cortina. Ellos, Grant y Camille, hicieron el resto. Pero aún no había terminado. Una nube oscura se cernía en el horizonte. No podían simplemente seguir adelante y aceptar la derrota. Algo más se avecinaba. Algo más grande. Seguirían intentando cambiar las cosas. Como en una buena historia, el espectáculo estaba lejos de terminar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el infierno moderno no tiene fuego, tiene comentarios con hashtags. La sección de la información privilegiada corporativa parecía una guerra de emojis, ironía y sermones disfrazados de empatía. Personas que nunca habían intercambiado un buenos días con Camille ahora escribían párrafos enteros sobre ética laboral, cada uno intentando parecer más virtuoso que el otro. La hipocresía sonaba a aplausos y olía a café quemado de empresa. Uno de los comentarios más gustados decía: «Qué atrevido mezclar trabajo y vino como ingredientes de una receta para el desastre. Debe ser redes 2.0». Y, por supuesto, vino acompañado de hashtags que sonaban como un epitafio digital. Almohadilla liderazgo, almohadilla ética, almohadilla desarrollo profesional. ¿La guinda del pastel? La autora se autoproclamó mentora de ejecutivos en transición profesional. Hay que tener mucho instinto para ver a una mujer destruida públicamente y luego convertirlo en material para una historia, marketing personal. Pero mi favorito absoluto fue otro. Siempre he sostenido que la reputación es la moneda de cambio en esta industria. Esta situación es un ejemplo perfecto de la rapidez con la que esa moneda puede perder su valor. En mi próximo seminario web, Límites, la clave del éxito profesional, discutiremos exactamente este tipo de escenarios. Enlace en la biografía. Almohadilla coaching profesional, almohadilla límites profesionales, almohadilla liderazgo de pensamiento. Juro que casi me ahogo de la risa. Camille, con toda su vanidad digital, se había convertido en un estudio de caso rentable. Su fracaso ahora era material de estudio en línea, y lo peor era que el público pagaba para aprender de su ejemplo. Y el pequeño Tyler, el pasante que vestía una sudadera de Supreme y pensaba que la ironía era un lenguaje, aprovechó el momento mejor que nadie. Publiqué un meme de Michael Scott, esa cara de pura confusión, la oficina, con el título: «Cuando la invitación de cumpleaños de tu jefe se convierte en una investigación de recursos humanos», cara llorando de la risa, calavera. 5.000 me gusta en 3 horas. 1.500 comentarios. Un reclutador de marketing comentó: «Necesitamos mentes como esa en nuestro equipo». Otro ofreció una pasantía. El chico convirtió la crisis de su jefe en un trampolín profesional. ¿Moralmente dudoso? Quizás genial. Por supuesto. Agregué al niño en LinkedIn. Después de todo, el talento es talento. Y luego vinieron los memes, el kit de inicio para relaciones inapropiadas, una copa de champán, un vestido rojo, gafas de sol en espacios interiores y la captura del brindis más infame de Internet, el bingo corporativo. En el centro, elogiando públicamente al jefe en su fiesta de cumpleaños, rodeado de mensajes de medianoche del CEO y cónyuge yéndose en medio de la fiesta. Y el clásico: ¿es esto una mariposa?, con alguien señalando la foto de Grant y preguntando: ¿es esto desarrollo profesional? Pero Twitter era un espectáculo en sí mismo. Los usuarios allí no juzgan. Asesinan reputaciones con humor quirúrgico. Imagina arruinar tu carrera por un pastel de cumpleaños. No podría ser yo. 20.000 me gusta. De hecho, dijo: «Déjame arruinar mi matrimonio, mi trabajo y mi reputación con un solo brindis». Y lo hizo. 15.000 retweets. La forma en que lo marcó como mi invitado más especial, como si estuviera recibiendo un Oscar al peor juicio profesional. 10.000 me gusta y cientos de citas. Leí todo esto con mi café caliente en la mano y una serenidad casi religiosa. No tuve que mover un dedo. El mundo digital hizo el trabajo por mí. Destruyó a Camille con una eficiencia y velocidad que ningún abogado, juez o venganza planeada podría igualar. Fue una justicia moderna.
despiadada, viral y con hashtags. Poco a poco, Internet, en su gloriosa indiferencia, transformó a Camille en la personificación del fracaso corporativo. De icono aspiracional a estudio de caso como una sola fiesta de cumpleaños puede arruinar una carrera. Mejor aún, convertirse en un ejemplo de lo que nunca se debe hacer cuando se mezcla la vida personal y profesional. El vídeo de TikTok fue la guinda del pastel, por supuesto. Alguien editó la presentación de la fiesta y le puso música. Oh, no, el himno no oficial de quienes cayeron espectacularmente. En mi caso, fui el punto de vista, de la tragedia en tiempo real, pero con la deliciosa ironía de estar detrás de cada escena y parecer cada vez más muerto por dentro. Esto bastó para generar 2 millones de visualizaciones en 36 horas. Por supuesto, creé 400 vídeos a dúo que recreaban mi expresión facial. La cima de la fama moderna, sin esfuerzo. Un hito cultural o una clara prueba de que todo está patas arriba. Probablemente ambas cosas. Camille intentó controlar la filtración, por supuesto. Pero Internet no perdona, y mucho menos olvida. Borró las publicaciones de la fiesta en Instagram, como si eso borrara el incidente. Ya circulaban 300 capturas de pantalla, con flechas rojas y círculos rodeando cada posible desliz. Como si la pantalla de un teléfono fuera un campo de batalla donde todos quieren destacar el fallo más visible. Intentó cambiar su configuración de privacidad, pero era demasiado tarde. Sus cuentas fueron archivadas, su historia digital inmortalizada. Nada escapa. Y luego, como todo ser humano cuando la presión aumenta, hizo lo que nadie debería hacer. Responder, publicó una declaración en LinkedIn, un intento bien intencionado de recuperar el control de la narrativa. Pero lo cierto es que, en 2025, intentar desacreditar la opinión pública en redes sociales es como encender un fuego y esperar apagarlo con un cubo de gasolina. Su respuesta fue el tipo de cosa que cualquier experto en crisis recomendaría evitar. Con la etiqueta de condena ya en tendencia, intentó justificarse diciendo que la fiesta era solo una celebración con colegas y que cualquier insinuación de incorrección era infundada. Quizás, en el mundo de 2015, esto habría tenido algún efecto. ¿Pero ahora? No. Internet ya ha decidido que Camille era la mala, y ni café ni publicaciones bien escritas cambiarán eso. Los comentarios comenzaron a llegar. El tono era claro. Entonces, llamar a tu jefe, invitado más especial, es algo que hacen los colegas. No. La impropiedad no es implícito, es documentada en 50 publicaciones de Instagram. Señora, esto es un Wendy's, una referencia al famoso restaurante de comida rápida, porque, sí, el humor en Internet no tiene límites. ¿Y lo peor? Las personas que creía amigas, sus compañeros de trabajo, quienes en algún momento la llamaron mentor o amiga, ninguno se atrevió a meterse en el lodo. El silencio era ensordecedor. La indefensión, aún más. Era el tipo de cosas que pasan cuando ves a alguien ahogándose y decides que ayudar no te hará avanzar en tu carrera. Discretamente, le dieron no me gusta a sus publicaciones, cerraron sesión en LinkedIn y fingieron no haber intercambiado ni un hola con ella. El barco se hundía y nadie quería subirse a bordo. Lo que antes parecía terreno fértil para la creación de redes era ahora un campo minado que nadie quería pisar. Camille era una advertencia viviente, un ejemplo clásico cómo tu vida profesional puede ser destruida por un solo error de juicio. ¿Y las publicaciones especializadas? Ah, les encantó la historia. Semana de Marketing publicó un artículo titulado Cuando la marca personal sale mal, lecciones del escándalo de Whitmore. Adagio habló de lo fina que es la línea entre tutoría y mala conducta. Hasta el Forbes aprovechó la situación para discutir los costos ocultos de las relaciones laborales y utilizó la debacle de Camille como principal ejemplo. Ella ya no era directora de marketing. Era un estudio de caso, un ejemplo de cómo no se debe mezclar el trabajo con la vida personal. Y no, la moraleja de la historia no era sobre el amor. Era sobre los límites. Y, sobre todo, sobre cómo no se debe intentar convertir la vida personal en contenido profesional. De alguna manera, Camille se había convertido en la musa trágica de la ética corporativa. La historia de Camille se desarrolló como una epopeya moderna de tragedia corporativa. De hecho, la observaba desde primera fila, cómodamente instalada en mi oficina en casa, un pequeño santuario donde los desastres ajenos se convertían en mi entretenimiento natural. Francamente, la situación se estaba descontrolando, pero había algo casi hipnótico en la forma en que Internet, como un monstruo insaciable, devoraba cada parte de su caída. Y yo, que nunca había querido ser la protagonista, ahora me encontraba observándolo todo, sin mover un músculo. Camille parecía haberse convertido en una versión de a mí en Twitter, un desastre y muchísimo contenido. Venía a mí, frenética, con el teléfono en la mano, como si pudiera salvarle la vida profesional,
o el alma, en cualquier momento. «Mira esto», gritó un día, poniéndome el teléfono en la cara. Me llamaban Barbie Pastel de cumpleaños. Hay un hashtag entero. Mason, tienes que hacer algo. Pero no haría nada. Para entonces, ya lo sabía. Ya no era mi responsabilidad. Las consecuencias se extendían como la pólvora, e Internet ya no tenía paciencia para las dudas ni los arrepentimientos. Camille había cometido un error irreversible, y con la ayuda de millones de personas, su vida profesional se desintegraba, pieza a pieza. Ya no podía seguir haciendo de caballero de brillante armadura, porque este tipo de cosas eran imposibles. Cuando te ves envuelto en una vorágine digital, nadie tiene una varita mágica para arreglarlo. Intenté ser lo más práctico posible con ella, incluso sugiriendo que quizá era hora de disculparse con Internet, porque sí, eso era todo, siempre obras. Sabía lo que vendría después, y sabía que no sería bonito. Hizo lo que cualquier persona desesperada hace, intentó disculparse. Su intento fue la típica disculpa corporativa, vacía y llena de jerga. Lo que sucedió después fue predecible, un meme. El cliché de la cartilla de bingo de disculpas corporativas circuló como una broma interna en Internet. Nada de ella funcionaba. Ya estaba hasta el cuello en problemas. Y cuando llegas a ese punto, la única solución es el silencio, pero Camille nunca lo entendió. El lunes siguiente, Camille llegó al trabajo con expresión de guerrera. Todo su esfuerzo parecía un grito de «no me rendiré», solo que la batalla ya estaba perdida antes de empezar. Tyler, el becario, me entregó el informe completo, como si fuera una obra que mereciera ser contada con detalle. Se dirigió al torniquete de seguridad, un poco como una heroína que intenta encontrar una salida que ya no existe. Pero ni siquiera eso funcionó. Su placa no funcionaba. Ese breve instante fue, de hecho, el principio del fin. El sobremanila que le entregó el guardia de seguridad fue el punto de inflexión. Dentro había una frase simple, directa y demoledora: rescisión del contrato de trabajo con efecto inmediato. Y justo debajo, mi nombre, impreso con la serenidad de un asesor legal que había hecho su parte. Había terminado lo que Camille no sabía que ya estaba terminado hacía mucho tiempo. No tuve que hacer nada. Camille miró mi firma con esa mirada de quien sabe que todo se ha ejecutado con precisión milimétrica. Ya no podía negar que la última pieza de su castillo de naipes se había derrumbado. Y yo, ni siquiera le ofrecí palabras de consuelo. Solo era silencio. Cuando Camille llegó a casa más tarde esa noche, yo estaba doblando la ropa de mi maleta. No hubo gritos, ni emociones exageradas, solo la fría rutina de un hombre que se prepara para irse. «Podemos arreglar esto», susurró, con su orgullo destrozado evidente en cada palabra. Sabía que no podíamos, pero aún conservaba la esperanza. Quizás quería ver algo que, en el fondo, ya no existía. Le entregué los papeles de divorcio. Fui directo al grano, sin demora. Exactamente expresado, en el momento justo. Sabía lo que hacía y, al mismo tiempo, sabía que simplemente le estaba ofreciendo la última carta de la casa que ya había perdido. Al pasar junto a ella, rumbo a mi libertad, el timbre cortó el aire, interrumpiendo lo que parecía el final de nuestra historia. El mensajero con otro sobre estaba allí, y al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par con la misma sensación de derrota que no quería admitir. Un aviso legal. El reembolso de la bonificación que había recibido se estaba devolviendo debido a las ganancias fraudulentas de la empresa, bajo la dirección de Grant Whitmore. La ironía estaba ahí, como una cruel broma del destino. Simplemente pasé junto a ella, sin mirar atrás. La vida continuó sin mucho drama. No había necesidad. Para mí, la verdadera venganza residía en el silencio. Donde otros se hundían en el caos, yo encontraba una especie de paz inmaculada. Al final, algunos hombres optan por destruir a sus víctimas con escándalos públicos, pero yo prefería el papeleo y el silencio absoluto de un viaje sin retorno. Y así, Camille se convirtió en una leyenda. No la leyenda de una mujer exitosa y respetada, sino la leyenda de una caída que, por primera vez, fue mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.